Qué bueno es el Señor que nos da la oportunidad una vez más de poder compartir con esta preciosa congregación allá en Suiza, Iglesia Poder y Reino de Dios. Agradecemos a la pastora Ana María de Guzmán por extendernos la invitación. Así es que esta es la tercera parte de esta serie de conferencia, Niveles de Honra, y estamos hablando del primer nivel, que es honrando al Todopoderoso. Honrando al Todopoderoso. Como le había dicho en la segunda parte, que si usted quiere, ¿verdad?, estar al día con lo que Dios ha estado trayendo, puede ver la primera y la segunda parte de esta serie de conferencias, porque no vamos a estar haciendo retroalimentación o remembranza para ganar tiempo. Así es que, como le habíamos prometido, en el día de hoy vamos a estar trabajando los dos niveles de primicia. Vamos a estar trabajando los dos niveles de primicia que entran dentro de este tema que estamos desarrollando. Dos niveles de primicia. Recuerde que nosotros hablábamos acerca en la entrega pasada de la palabra bikurim, que es la palabra hebrea para primicias o primeros frutos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los dos niveles de primicia. Dos niveles de primicia. Número uno, primicias gobernadas por las circunstancias. Número uno, primicias gobernadas por las circunstancias. ¿Qué es una primicia gobernadas por las circunstancias? Recuerde que en Proverbios capítulo 3, versículo 9, el Señor dice que debemos honrarlo a Él con nuestros frutos y con las primicias, con nuestros bienes y con las primicias. Entonces, y Él dice que si le honramos, nuestros graneros van a rebosar en abundancia, van a tener abundancia, y que nuestras canastas van a rebosar de mosto. Ahora, ¿qué sucede? Hay dos niveles de primicia. Repito, el primer nivel tiene que ver con primicias gobernadas por las circunstancias. Entonces, repito, ¿qué son primicias gobernadas por la circunstancia? Sucede cuando el agricultor, ¿verdad?, llegaba el momento de llevar su primicia al templo. Ya vimos todo el procedimiento de lo que él hacía para separar y apartar la primicia. Pero le tocaba una circunstancia, o le llegaba una circunstancia adversa, una crisis, como decimos, una situación difícil. El agricultor, si su primicia estaba gobernada por la circunstancia, iba a postergar y no iba a llevar su primicia. ¿Por qué? Porque se había presentado una circunstancia, una situación difícil. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Hay personas que le dan a Dios cuando todo está bien. Hay personas que traen su ofrenda, traen sus diezmos, traen sus primicias cuando todo está bien. Honran a Dios con sus primicias cuando todo está bien. Pero cuando la situación toca la puerta de su casa, cuando la crisis, ¿verdad?, toca la puerta de nuestras vidas, comenzamos a hacer concepciones. Y yo no estoy diciendo que haya momentos en los cuales usted tenga que poner en los platos de una balanza tales situaciones, ¿verdad? Y de hecho hay una ley conocida como una de las 7 reglas de Hillel, que es el Kal Vajomer, que establece que poner 2 mandamientos en los platos de una balanza, y al que tenga más prioridad, más peso, darle preferencia. Entonces, pero estoy diciendo que hay personas que por cualquier cosa, por cualquier situación que se le presente, una situación de crisis momentánea, entonces quebrantan el mandamiento, desobedecen el mandamiento de honrar al Señor. Y ya lo tienen por hábito, por costumbre. Entonces deshonran al Señor con sus primicias. Entonces son primicias gobernadas por la circunstancia. Y usted conoce personas que cuando le llega una situación difícil, comprometen los principios de la palabra del Señor. No honran al Señor. Ahora, el segundo nivel de primicia es primicias gobernadas por la palabra de Dios. Vamos a repetir los dos niveles de primicia.
primicias gobernadas por la circunstancia. Es decir, hay personas que cuando una leve situación se presenta, sueltan el honrar a Dios. No traen las primicias al templo. Hacen concesiones con su primicia. Negocian con Dios. Pero hay otros que tienen primicias gobernadas por la palabra de Dios. Es decir, ellos saben que en cualquier circunstancia de la vida, Dios sigue siendo fiel y que muchas veces hay situaciones que vienen para probarnos a ver si en ese momento nosotros vamos a seguir confiando en las promesas de Dios. Lucas capítulo 6 versículo 38. Lucas capítulo 6 versículo 38 dice: Dad y se os dará. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Os volverán a medir. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la crisis llega a una persona, dejan de darle a Dios. Y la Biblia dice, Lucas 6:38, dad y se os dará. Entonces, lo voy a repetir. Cuando la crisis llega o llega una situación leve, hay personas que dejan de darle a Dios. Dejan de traer su primicia delante de la presencia del Señor. Entonces, escuche bien. Ahora, hay otros que traen las primicias, traen sus diezmos, traen sus ofrendas, pero los recortan, no lo traen completo, no traen el diezmo completo. Atienda acá esto, por favor. Y Dios dice, dad y se os dará, medida buena. Es decir, trae tu ofrenda, tu diezmo, tu medida, lo que tú vas a traer al templo, trae lo que sea buena, que sea apretada, que sea remecida y sea rebosada, Porque con la misma vara que tú mides, es decir, si tú le traes al Señor un diezmo, una primicia, una ofrenda recortada, ¿cómo te va a responder al Señor? Con la misma vara que tú estás midiendo, con lo mismo que como tú estás sembrando, así vas a cosechar. Atienda acá. Esto es algo muy interesante. Ahora escuche bien esto. En la antigüedad, cuando una persona traía su ofrenda, o traía su ofrenda en grano, en harina, en cereal, etcétera, ellos traían y el sumo sacerdote o la persona encargada le preguntaba, esta ofrenda está buena, es una medida buena, es una medida que está apretada, está remecida, la meciste, está rebosando. Y la persona decía, sí, está buena, está apretada, está remecida y está rebosando. Entonces, como la malicia no ha existido desde ahora, sino desde antes, el sacerdote tenía una medida en el templo. Tomaba la medida que él tenía, ¿verdad? Entonces vaciaba, echaba, vertía la medida del ofrendante en la medida que él tenía en el templo. Y cuando el sacerdote entonces la apretaba y la remecía, comenzaba la ofrenda a descender, a bajar. Y el sacerdote le respondía al ofrendante, esta medida no está buena, no está apretada, no la remeciste, fíjate que no está rebosando. ¿Por qué? Porque el ofrendante había recortado la ofrenda. Y no estaba trayendo una ofrenda legal delante del Señor. Asimismo hay personas que le están recortando de sus diezmos, están recortando de sus ofrendas y están deshonrando a Dios. Escuche bien, nada es obligatorio en la tierra. Ni el servirle a Dios es por obligación. Usted le sirve a Dios si usted quiere. Usted es cristiano si usted desea ser cristiano. Entonces, si usted le va a dar algo a Dios, déselo de lo mejor. Déselo que sea bueno, que sea apretado, que esté remecido y que esté rebosando. Porque con la misma vara que tú estás midiendo va a ser medido. Pero no trate de burlarse de Dios. No trate de engañar a Dios. Se está engañando usted mismo. ¿Por qué? Porque con esa misma medida que usted mide, le va a ser medido para atrás a usted. Entonces, escuche bien. Hay gente que cuando llega la crisis, la situación, muchos dejan de traer su primicia,
de traer sus ofrendas, de traer su diezmo. Y otros entonces comienzan a recortar y a traer una medida ilegal delante del Señor. A traer una ofrenda ilegal delante del Señor, que no es legalizada, que Dios no la acepta. Entonces acá, usted va a determinar ahora mismo, iglesia, poder y reino de Dios, determine, analice, autoevalúate ahora mismo y pregunta, lo que estoy trayendo delante del Señor, ¿es una medida buena, apretada, remecida y rebosante? Lo estoy recortando. Estoy trayendo lo que realmente tengo que traer delante del Señor. ¿Se está agradando Dios de mi ofrenda? ¿Se está agradando Dios de lo que estoy presentando delante del Señor? Escuche bien. Pero eso no solamente tiene que ver con lo que tú traes, con el producto, con tu efectivo, con tu finanza. No. Eso tiene que ver también con tu adoración, con tu tiempo de calidad delante del Señor. Por ejemplo, hay personas que tienen un hábito de llegar siempre cuando, escuche bien, cuando el culto o el servicio está a la mitad del servicio. Es decir, siempre llegan cuando ya la adoración o las alabanzas o los cánticos están terminando, o están a mitad, o va a comenzar el mensaje. Le están dando a Dios un servicio a media. Le están recortando el tiempo a Dios. Porque Dios nos regala 24 horas al día. ¿Y cuántas horas usted dura en el templo? ¿Cuántas? 2 horas máximo. Entonces muchas veces les recortamos el tiempo a Dios. Escuche, no solamente tiene que ver con finanza, tiene que ver con el tiempo que usted le está dedicando a Dios. En tu casa, el tiempo de tu orar, de tu meditar, ¿a qué lo está dedicando? Muchas veces lo dedicamos ¿a qué? A las redes sociales. Muchas veces lo dedicamos al celular, a conversar en cosas triviales. Y estamos recortándole ese tiempo que le pertenece a Dios. ¿Usted se da cuenta? Es decir, tenemos entonces que analizar si ese tiempo que le estamos dando a Dios es un tiempo bueno, un tiempo de calidad, un tiempo que está apretado, un tiempo que está remecido y un tiempo que está rebosando. ¿Por qué? ¿Por qué está rebosando? Porque se lo estamos dando completo como tenemos que dárselo. Entonces Dios no recibe nada a media. Si usted le va a dar algo a Dios, tiene que ser completo. Si su adoración usted la va a entregar, tiene que ser una adoración completa. No le des nada a Dios a media. Entonces, escuche bien. Tus graneros se llenan. Atienda acá. Tus graneros se llenan cuando tu deseo de dar supera, está por encima de tu deseo de recibir. Eso hay que repetirlo. Tus graneros se llenan cuando tu deseo de dar está por encima de tu deseo de recibir. Hay gente que siempre están listos para recibir, pero nunca están listos para dar. Hay un pastor que dijo, son gente que tienen el síndrome de dame, pero nunca ellos dan. ¿Se entiende? Entonces, tus graneros se llenan. ¿Cuándo se llenan tus graneros? Cuando tu canasta se llena. Cuando tu deseo de dar supera, está por encima de tu deseo de recibir. Cuando hace esto, enriquece tu banco espiritual. Cuando hace esto, está depositando en tu banco espiritual. ¿Cuándo? Cuando tú das, cuando tú honras al Señor, cuando tú honras a Dios, cuando tú le das a Dios lo primero. Entonces, escuche bien, personas que sus primicias están gobernadas por la circunstancia. Cualquier cosa le hace comprometer sus primicias, sus ofrendas, sus diezmos. Pero cuando tus primicias, tus diezmos, tus ofrendas, tu tiempo está gobernado por la palabra de Dios, tú vas a entender que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda promesa que viene de la boca de Dios. Atienda acá. Esto es algo muy interesante y es algo que usted tiene que entenderlo hoy, porque lamentablemente hay muchas personas dentro de la iglesia, poder y reino de Dios, que sus primicias, sus finanzas, sus ofrendas, sus diezmos están controladas por la circunstancia.
Y cuando tus primicias, tu diezmo, tus ofrendas, tus finanzas, tu tiempo están gobernadas por las circunstancias, usted va a hacer concesiones fácilmente con los principios de Dios. Pero cuando las primicias, las ofrendas, tus diezmos, tu tiempo está gobernada por la palabra de Dios, usted entiende que en cualquier momento se cumple lo que Dios ha hablado acerca de ti. Usted va a entender de que Dios no es hombre para mentir y que si Dios ha prometido bendecirte, Él te va a bendecir. Por eso en esta hora, iglesia, poder y reino de Dios, suelta, despídete de vivir una vida gobernada, escucha bien, por la circunstancia, de tener una vida de primicias gobernada por las circunstancias y por las situaciones. Y comprométete, levántate para vivir una vida de primicias, de ofrenda, de tiempo, aleluya, gobernada por la palabra de Dios, dirigida por la palabra del Eterno, por la palabra del Dios Todopoderoso. Y usted se va a dar cuenta que cuando usted se mueve en una vida gobernada por la palabra de Dios, dirigida por los principios bíblicos, va a pasar lo que dice en Proverbios capítulo 3, versículo 9. El Señor te va a bendecir, el Señor te va a respaldar. Entonces pregúntate, ¿cómo está tu medida? ¿Está buena? ¿Está apretada? ¿Está remecida y está rebosando? ¿Cómo está tu adoración? ¿Cómo está tu alabanza delante del Señor? ¿Cómo está tu tiempo que le está dedicando a Dios? ¿Cómo está? Lamentablemente cualquier cosa hoy en día nos hace quedarnos en casa. Cualquier cosa nos cierra la boca y no sacamos una alabanza para exaltar al Señor. Cualquier situación te desenfoca. Cuando tu alabanza y adoración está buena, está remecida, está apretada, no importa la circunstancia, no importa los problemas, por encima de la circunstancia, por encima de los problemas, nosotros vamos a glorificar el nombre del Todopoderoso, vamos a honrar el nombre del Dios que hizo los cielos y que hizo la tierra. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo está tu primicia? ¿Gobernada por la circunstancia o gobernada por la palabra de Dios? La respuesta depende de usted, iglesia, poder y reino de Dios. Vamos a ver el segundo paso de la ceremonia en la cual se desarrollaba cuando el padre traía su primicia delante del Señor, o el dueño de un terreno traía su primicia delante del Señor. Decíamos que lo número uno es que él le ataba un hilo rojo a la primicia, a lo que era apartado. Número dos, el padre impartía a sus hijos, atienda acá, el padre impartía a sus hijos la importancia de obedecer el mandamiento. Esta impartición se hacía de la siguiente manera. Atienda acá, por favor, ponga aquí su corazón. El padre impartía a sus hijos la importancia de obedecer el mandamiento. Y aquí escuche bien, porque Dios lo leímos en la primera entrega, donde Dios dice, cuando entres a la tierra que yo te voy a dar, no te olvides. En otras palabras, recuerda el mandamiento. No te olvides del mandamiento, recuérdalo. Pero no solamente recuérdalo, enséñalo a tus hijos. Dios le dice, enséñalo a tus hijos. Porque la intención de esto es que tus hijos sigan honrando a Dios. Que cuando, escuche bien, por favor, que cuando tú tengas los resultados de un proyecto, cuando tú tengas la cosecha, que esa cosecha puede tener diferentes nombres dependiendo de lo que usted está percibiendo o recibiendo. Cuando tú tengas la utilidad, los resultados, los beneficios de ese trabajo, usted pueda decir, esto es del Señor. Pero que usted lo haga como lo hacían los padres, lo hagan delante de los hijos, delante de tus próximas generaciones. Cuando tus hijos ven que tú estás apartando, que tú estás separando y lo primero que tú saques para el Señor, ¿qué van a hacer ellos? ¿Qué van a hacer ellos cuando crezcan? Cuando ya sean independientes, van a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque lo vieron en ti. Porque lo vieron en ti.
Entonces, ¿qué debes hacer? ¿Qué debes hacer? De esa bendición, dale a tus hijos. Comparte con ellos. Y cuando tú compartas con ellos, mira lo que ellos hacen con eso que tú le diste. Si ellos dicen, voy a comprarme esto, voy a comprarme lo otro, ¿qué debes de hacer como padre que está sembrando principios bíblicos en tus hijos? Llamarlo y decirle, hijo, hija, lo primero no es para comprar esto o aquello. Lo primero es para el Señor. Lo primero es sacar la ofrenda. Lo primero es sacar tu diezmo. Lo primero es sacar tu primicia, que es para el Señor. Escuche bien, y no estoy diciendo con esto que de algo que llegue a tu mano tiene que sacar diezmo, ofrenda y primicia. No, cada cosa tiene su tiempo y tiene su lugar. Su tiempo y su lugar. Ahora escuche bien. Cuando el padre hacía esto, repito, el padre estaba bendiciendo su próxima generación. ¿Por qué? Porque cuando su hijo veía que su padre estaba apartando esa primicia, entonces él iba a repetir eso en el futuro. Entonces el padre le impartía a su hijo la importancia de obedecer el mandamiento. El niño le preguntaba al padre, Padre, ¿por qué tenemos que llevar las primicias al templo? Escuche bien. Padre, papi, mami, ¿por qué tenemos que llevar las primicias al templo? El padre respondía, porque en los 40 años que estuvimos en el desierto, el calor no nos afectó. Porque el eterno el Eterno proveyó una columna de nubes para darnos sombra, para que el sol, aleluya, no afectara nuestra piel. Pero no solamente eso, decía el padre. Tiene que saber, hijo, que no solamente el Eterno proveyó una columna de nubes, sino que por las noches, para que nuestros pies no tropezaran, el Eterno nos dio una columna de fuego que nos alumbraba, que nos indicaba por dónde teníamos que caminar. Aleluya. Es decir, el padre le está pasando a su hijo, le está diciendo unas o varias de las razones por las cuales él debía llevar sus ofrendas. Tiene que ver con agradecimiento. Y le decía, pero no solamente eso, hijo. El Eterno no solo proveyó una columna de nubes y de fuego, sino que además durante los 40 años en el desierto vimos la poderosa mano de Dios obrando, efectuando milagro a nuestro favor. Hijo, debes saber esto. Las ropas que usábamos no se ponían viejas. Nuestro calzado no fueron rotos en el desierto. Las ropas crecían en nuestro cuerpo. Los zapatos crecían en nuestros pies. Aleluya. Nuestros pies nunca se hincharon. Nunca se rompieron nuestros zapatos. En otra palabra, el Eterno estaba con nosotros, efectuando milagros sumamente poderosos, hijo. Hijo, el Eterno fue bueno para con nosotros. Y el padre le decía, pero debes saber, hijo, lo siguiente, que no solamente el Eterno nos proveyó una columna de nube, de fuego, no solamente hizo milagros poderosos en el desierto, sino también que nos ha traído a esta tierra, aleluya, la cual fluye leche y miel. Nos ha traído a esta tierra, la cual fluye leche y miel. Es decir, hay padres en esta hora, hay madres en esta hora, hay padres en la iglesia, poder y reino de Dios, que tienen que entender que llegó el momento de usted impartirle a sus hijos, impartirle a sus generaciones agradecimiento, impartirle a sus hijos un corazón agradecido, un corazón que honre a Dios, recordarle a sus hijos lo que Dios ha hecho con usted, con sus antepasados, y eso mismo ellos lo van a repetir en lo adelante. Escuche bien en esta hora, porque hay una palabra que está brotando del corazón de Dios para tu corazón en este momento. Tus hijos van a entender que si ellos están disfrutando de una tierra prometida, es porque el Eterno lo ha introducido a esa tierra. Tus hijos van a entender de que si ellos tienen abundancia, de que si su padre tiene abundancia, de que si usted que me está escuchando está siendo bendecido, es porque la mano de Dios te ha bendecido. Es porque la mano de Dios te ha bendecido.
Atiende esto. Entonces, cuando usted le dice, nos ha traído a esta tierra, la cual fluye leche y miel, nos ha dado todas estas bendiciones. En otra palabra, usted le está diciendo a sus hijos, en otra palabra, hijo, si tengo casa, me la dio el Señor. Si tengo vida, me la dio el Señor. Si tengo vehículo, me lo dio el Señor. Si tenemos una vida confortable, me la dio el Señor. Todo lo que tenemos, se lo debemos a Dios. Por eso, hijo, es que llevamos la primicia como una representación, como un acto de agradecimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros, pero también como una representación de que Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno en todo tiempo. Entonces, repito, ¿cuál es el mensaje que usted, miembra, líder, escuche bien, líderes de la iglesia, poder y reino de Dios, le están transmitiendo a sus hijos si hacen esto? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Hijo, el Eterno es quien prospera mi familia. Hijo, el Eterno es quien bendice a mi familia. ¿Qué van a hacer tus hijos en lo adelante? Ellos van a entender que si tú tienes casa, repito, te la dio el Señor. Que si tú tienes vida, tienes comodidad, te la dio el Señor. Resultados, iglesia, poder y reino de Dios. ¿Cuál es el resultado de esto? Ellos impartirán ese mismo legado a sus generaciones. Es decir, tus nietos serán bendecidos. ¿Por qué? Porque con esta práctica, con esta honra se le está enseñando a los hijos a honrar a Dios. Y cuando usted honra a Dios, usted es bendecido. Cuando usted honra a Dios, la canasta rebosan de gozo, rebosan de mosto, de alegría, de vino. Nunca va a faltar el vino en tu casa. Cuando usted honra a Dios, tus graneros serán llenos. No va a faltar la producción en tu casa. Entonces, cuando usted hace esto, usted está garantizándole el futuro a sus generaciones, a sus hijos, a sus nietos. Pero pregunto, ¿quiénes le están enseñando estos principios a sus hijos? Muchas veces los padres somos los que menos honramos a Dios. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que ellos están mirando o están tomando o están copiando? De padres que son personas que deshonran los principios de Dios. Y estamos entonces, los sabios dicen que cuando usted no honra a Dios, como lo dice acá, como lo hemos venido hablando, usted está hipotecando sus generaciones. Usted está hipotecando, encarcelando sus próximas generaciones. Pregunto, ¿quiere usted sacar sus hijos? ¿Quiere usted que sus hijos tengan vidas, que sus graneros sean llenos en abundancia, que no sufran de escasez? ¿Quiere usted que sus hijos, su canasta, sean rebosadas de gozo, de paz, de bendición de Dios? Aleluya, de alegría, de bienestar. Enséñelo a honrar a Dios. Enséñelo a honrar a Dios. Pero ¿cómo se enseña? Con el ejemplo. Comience usted. Comience usted. Lo primero no va a tu casa. Lo primero no va a tu bolsillo. Lo primero no va a tu granero, lo primero es para honrar al Dios Todopoderoso. Cuando ellos ven que usted lo primero saca, lo primero que tiene, escuche bien, lo primero que usted saca es para honrar al Dios Todopoderoso, ellos están copiando eso. Y eso mismo ellos van a hacerlo adelante. Por ende, levanta, edifica, no una generación hipotecada por el diablo, no una generación hipotecada por la crisis, escuche bien, no una generación hipotecada por la escasez, sino una generación que sea bendecida, que viva en la etapa de la medida buena, de la medida apretada, de la medida rebosante y de la medida, escuche bien, de la medida que es remecida por el Eterno. Una generación bendecida por Dios. Cuando hace esto, te lo voy a garantizar en el nombre del Señor. Tus hijos van a ser un conducto de bendición. Tus hijos van a ser un conducto de bendición. La maldición no le va a perseguir, porque la Biblia dice que si obedece estos mandamientos, la bendición te va a perseguir. Bendito y bendita serán tus hijos, tus hijas en el campo. Benditas serán en la ciudad. Bendita será su arteza de amasar. Bendita su canasta y sus graneros serán benditos. ¿Por qué? Porque Dios sabe recompensar la obediencia. Dios sabe recompensar
la obediencia. Entonces, escuche bien esto, escuche bien esto. No marque tus hijos. No levantes una generación hipotecada por el infierno. No levantes una generación hipotecada por la miseria. Levanta una generación, crea, forma una generación que sea una generación bendita, que honre a Dios, que aprenda a honrar a Dios con el tiempo, que aprenda a honrar a Dios, aleluya, con una buena adoración, que aprenda a honrar a Dios con una excelente alabanza, que aprenda a honrar a Dios con su finanza, que aprenda a honrar a Dios con todo lo que tiene. Levanta esa generación, una generación, escuche bien, que sea como un hueso trabada en la garganta de los enemigos. ¿Por qué? Porque eso provoca los principios, la obediencia a los principios bíblicos. Que Dios enmudezca a los enemigos y que las bendiciones que están determinadas para ti vengan sobre tu vida. Acontecerá, dice Deuteronomio capítulo 28, acontecerá que si tú oyeres los mandamientos y lo pones por obra, dice, todas estas bendiciones que yo he proclamado hoy vendrán sobre ti y te alcanzarán. Pregunto, ¿quiere usted que esas bendiciones te persigan, te alcancen, no solamente a ti, sino a tus hijos, a tus nietos, a tu bisnieto y a todas tus próximas generaciones? Obedece los principios de la palabra de Dios. Pero no solamente obedézcalo, sino impártalo a sus generaciones. No parta de este mundo sin impartirle a tus hijos a honrar a Dios y a honrar los principios bíblicos establecidos en su palabra. En la próxima entrega vamos a continuar con la ceremonia de cómo se desarrollaba toda esta práctica de Bicurín, de la fiesta de la primicia, de honrar a Dios. Y estamos plenamente seguros que el Señor ha de seguir bendiciendo tu vida. Así es que bendigo y proclamo la bendición del Eterno sobre la pastora Ana María, sobre todo el liderazgo, sobre la iglesia, poder y reino de Dios. Gracias por estar ahí, por darle seguimiento, por llevar anotaciones y no solamente por eso, sino por obedecer los principios bíblicos. Paz y bendiciones.